Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Y bienvenido a Santi, a Madrid, y a Cintia, que llegaron hace poquito. Hoy estamos acá en un encuentro nuevo de Baikal. No habíamos hecho nada en 2 años, de hecho en 3 desde antes de la pandemia. Ahora tenemos una seguidilla de cosas que arrancamos con Melina Furman y con Mariano Sigman hace unos días. Ayer presentamos con Santi y con Mariano Sigman acá cerquita en Casa de América el libro espectacular que escribieron Santi y Mariano, que se los súper recomiendo, Artificial. Y hoy tenemos el lujo de esta charla que nos concede Santi, que no sabemos dónde termina, apenas sabemos dónde empieza. Como siempre, nosotros tenemos esa pequeña tradición de hablar sin guión, cosa que para los que lo conocen a Santi saben que no es algo habitual en él, pero tenemos esencialmente un Bilinkis Unplugged hoy. ¿Sí? No, una aclaración que... Tenés el tuyo propio. No, una aclaración a esto que decía de mí, que es que yo soy tímido. Y como buen tímido que soy, no quiere decir que no pueda estar en situaciones de alta exposición, sino que necesito tener todo muy planeado. Y hay solo 2 personas en el mundo con las cuales yo me animo a encarar una conversación sin tener ningún camino pretrazado. Uno es Jerry Garbulski y el otro es Emi Chamorro, con quien ya hemos hecho algunas veces, la última hace bastante tiempo, pero hemos hecho varias veces este ejercicio de medio conversar en público. Y siempre termina sacando de mí cosas mejores de las que yo podría haber planificado, así que bueno, esperemos que hoy también pase eso. De hecho, ahora, bueno, se arma así tipo diálogo, ¿no? Pues capaz que esta presentación dura hasta que terminemos, pero la última vez que vino a hablar en el, creo que era en el, ¿cómo se llama? El Centro Cultural de la Ciencia, que vino con barba, justo le había ido mal en una empresa, y venía así como un Bilinkis derrotado, la rompió. Fue como la mejor versión. Eran 500 personas escuchándolo, que estabas como enojado. Derrotado no, enojado. Enojado con la vida y con todo. Y fue como una versión así increíblemente espontánea. Hoy ya está recuperado, así que no van a vivir esa, pero... Hoy estoy contento. Hoy está contento. Bueno, así que la idea es conversar hoy esencialmente de 2 temas. Uno es de exponencialidad, esto que todos hablan, pero que nadie habla del todo con zoom in, nadie hace zoom de qué está hecha la exponencialidad. Vamos a hablar un poquito de eso. Y del otro tema que vamos a hablar es de esta revolución que está empezando de inteligencia artificial, de la que Santi es protagonista y conceptualizador. Vieron, hay un montón de gente haciendo cursos de ChatGPT, nosotros también en Baikal, pero Santi, más que eso, lo que hace es ser estas personas que nos pueden ayudar a poner en perspectiva esas cosas, ayudar a pensar un poco más el dónde encajan. Entonces vamos a hablar bastante de eso también. Le quiero agradecer, creo que todavía no llegó Andrés, pero le quiero agradecer a Andrés y a Flor que nos abren Guaira ya por segunda vez consecutiva en 2 semanas para hacer estos encuentros, y este es un lugar increíble para nosotros, así que muchas gracias. Y en un ratito abrimos a preguntas para quienes quieran preguntarle a Santi en esta versión Unplugged, y después tenemos unas cervecitas y algo para conversar ahí. Quienes, digamos, acá hay, nosotros teníamos lugar hasta 60 personas, calculamos un no-show del 40%, o sea que cerramos la lista en 102 personas y quedaron como 30 fuera, y esto fue con una comunicación de parte de Santi y una comunicación de parte de Baikal. Así que la próxima en el Wanda la hacemos. ¿Sí? No, si se quieren enterar de las próximas y no están en la lista de Baikal, acérquense a Caro, levantá la mano Caro, después así les pasa el QR para acceder al WhatsApp de Baikal abierto y enterarse antes de todos los que se quedaron afuera hoy para las cosas que les interesen. Bueno, vamos a los bifes. Dale. Exponencialidad. Hay una persona que probablemente muchos conozcan, que se llama Naval Ravikant, una persona que está ahora muy de moda en Silicon Valley, que hizo Angel List, que tiene el almanaque tan famoso y es de las celebrities de Silicon Valley, que dice, hay 3 resortes de leverage, de palanca: las personas, el capital y la tecnología. ¿Sí? Él plantea que estos son las 3 cosas
con las que los seres humanos podemos lograr más con lo mismo. ¿Vieron? La primera vez que pasó eso capaz que fue el fuego. Digamos, nosotros con el fuego una persona podía incendiar un bosque entero. Hasta el fuego no había ese poder de apalancamiento. Y lo que plantea Naval es que en nuestra época ese poder de apalancamiento estuvo primero dado por la gente, por tener un equipo en el cual nosotros podamos construir una organización que va más allá de lo que nosotros podemos hacer individualmente. El segundo es el capital. Y el tercero, y más reciente y más potente, es la tecnología. ¿Qué te suena eso? Cuando yo arranqué a emprender no tenía idea, digo, no sé en qué estaba Naval, pero no tenía idea ni de que existía Silicon Valley. Pero al final del día todo es bastante sentido común, ¿no? O sea, uno solo es muy poco lo que puede hacer y enseguida te empezás a dar cuenta de todo lo que no podés hacer porque te faltan cosas. Y naturalmente llegué a esas mismas tres conclusiones, ¿no? O sea, queríamos arrancar OfficeNet, éramos dos amigos, teníamos una idea bastante ambiciosa, probablemente exagerada respecto de nuestras propias capacidades. No teníamos un mango, obviamente de a dos no se podía hacer nada. Y lo primero fue mirarnos. En realidad le tengo que dar vuelta un poquito el orden a Naval. O si querés, personas éramos nosotros dos, ¿no? O sea, todo arrancó con personas. Ahora, no podíamos tener una tercera persona si no teníamos un mango, ¿no? Entonces, medio que cuando encontramos el germen de la idea que después desembocó en OfficeNet, nos pusimos a investigar y lo primero que nos dimos cuenta era que para concretar esa idea, ese sueño que teníamos, necesitábamos un montón de plata. Y por supuesto no la teníamos, ni existía en esa época algo como Guaira o Venture Capital, por lo menos no en Argentina, no en mi mundo. Pero si vos tenés una idea y te das cuenta que necesitas un montón de plata y no la tenés, es obvio lo que hay que hacer. Andy, que era mi cofundador, dijo, yo conozco un señor que tiene mucha plata. Lo voy a llamar. Y así arrancó todo. Arrancó con 2 personas, después otros 4 que nos escucharon nuestro sueño y que apoyaron con un primer capital, aunque fuera muy chiquitito. Y sin duda ese fue el primer apalancamiento. El segundo apalancamiento, una vez que nos pusimos a hacer la compañía, fue más gente y más plata. Y ahí pasó algo bastante divertido, que es que, y de nuevo, éramos muy pendejos, ¿no? Eso fue un loop, fue ustedes, dinero, más equipo. O sea, más equipo, más dinero. Pero siempre el loop ese de compounding es de capital a personas. No fue a fierros, no fue a tecnología. No todavía, no llegué. Todavía. Okay. No llegué. Una de las o sea, éramos muy chicos, nosotros teníamos 25 años, nunca habíamos tenido un solo empleado a nuestro cargo, pero tuvimos una intuición correcta, que no sé, por ahí era una novedad. Necesitábamos gente muy talentosa, desde el día cero. Y es muy difícil cuando sos 2 pibes con un sueño traer gente muy talentosa. Y entonces lo que hicimos fue usar un poquito de ese capital que habíamos conseguido, que no era poco, no era muchísimo, eran $50.000, para poner un aviso destacado en el diario, como los que ponen las multinacionales, que decía empresa internacional radicándose en la Argentina busca, y una lista de puestos que salíamos a buscar, enviar currículum a y una casilla postal. No existía el email. ¿Eran internacionales ya o no? Éramos de Palermo. Era como un conocido que tenía una cadena de verdulerías de un solo eslabón. O sea, claro, tenía una verdulería y decía, tengo una cadena de verdulerías de un solo eslabón. No solo no éramos internacionales, no éramos. Éramos nosotros dos y un sueño. Y pusimos ese aviso reclutando como si fuéramos una multinacional. Y era 1997, algún momento donde ya, como suele suceder en la Argentina, la cosa no estaba del todo bien, con lo cual el desempleo era relativamente alto y recibimos como 1000 postulantes. Estábamos buscando 18 personas. Fue un lío elegir a quién necesitábamos.
pero finalmente elegimos como unos 100 y los citamos en un hotel céntrico, alquilamos una de estas salas de un hotel, no el top, pero un hotel digno. Caímos empilchados de traje, diciendo, bueno, miren, nosotros somos los representantes de la multinacional que se está radicando en la Argentina, no podemos revelar el nombre de la compañía porque todavía no se ha hecho el anuncio, y les hicimos un proceso de selección, como a mí apenas me recibí, trabajé 2 años en Procter & Gamble, y Procter me había hecho todo, o sea, yo conocía el proceso de recruiting, de haberlo vivido como postulante, nos hicimos los Procter, ¿no? Y obviamente cuando llegó el momento, o sea, se postularon un montón de gente, elegimos 100 para testear. De los 100 identificamos los 18 candidatos que nos parecían espectaculares. Cuando llegó el momento de hacer la oferta, obviamente había que develar el nombre de la multinacional. Y ahí fuimos y dijimos, miren, no somos una multinacional, somos Andy, queremos empezar una compañía. Pero ¿por qué les dijimos que éramos una multinacional? Y la razón por la que lo hicimos es que si no tenemos el perfil de gente que aspira a trabajar en una multinacional, jamás vamos a hacerlo. Entonces, justamente porque ustedes aplicaron un trabajo en una multinacional es que queremos que trabajen con nosotros. Y si hacemos las cosas bien, algún día vamos a ser una compañía enorme. Y lo loco es que nadie nos rechazó oferta. De las 18 ofertas que hicimos, nos aceptaron todos. Fuiste como el cuento de Estados Unidos, que las calles eran de oro y en verdad no solo no eran de oro, sino que ni siquiera había calles y que vos las tenías que construir. Como el inmigrante de Inglaterra a Estados Unidos, de ese mito fundante donde eran ciudades de oro y al final te daban un pico y una pala y decía, armala. Es que es medio autovalidante, ¿no? O sea, si vos no buscas gente que quiera construir o quiera trabajar en una empresa enorme, es muy difícil que hagas una empresa enorme. Y esto lo ato con la escalabilidad, ¿no? O sea, de nuevo, para un startup que éramos 2 pibes, es muy difícil reclutar talento en serio. Y si no tenés talento en serio, es muy difícil crecer. Entonces es un poco el huevo y la gallina y le encontramos esta vuelta de tuerca de buscar gente que se postulaba para trabajos de multinacional y después ofrecerles trabajar en una oficina de barracas vendiendo resmas de papel y clips. De hecho, una de las anécdotas simpáticas, hay fotos de ese momento, es que la oficina que habíamos alquilado era muy precaria y no tenía sillas y habíamos encargado sillas, pero la gente empezaba a trabajar el 1 de abril del 97 y era 31 de marzo a las 6 de la tarde y las sillas no habían llegado. Y estábamos claramente ante la posibilidad de que la gente llegara a trabajar a su primer día de trabajo y no tuvieran ni dónde sentarse. Pero bueno, armar un equipo espectacular claramente fue uno de los apalancadores fuertes del crecimiento. Y después sí vino la tecnología. Antes de la tecnología, Santi, Sí. con eso llevas a un punto que es central, que es el año que viene en Baikal vamos a hacer hincapié en narrativas. Y estuvimos hablando un poquito hoy de narrativas y ayer vos con Mariano hablaste de narrativas y de comunicaciones, de estos mitos fundantes, de estas historias que son la génesis de cosas grandes. Y ahí hay como dos alas, ¿no? Está entre el chanta que te vende humo y el visionario que tiene una visión y logra atraer los recursos para concretar esa visión. Nosotros dos venimos de familias bastante psicoanalíticas y nos psicoanalizamos también bastante. Y viste, Lacan decía la diferencia entre el delirio y la ficción son los efectos en la realidad. Entonces, ahí hay algo, y también hablábamos de Harari, de Sapiens. Harari plantea que justamente el motor del capitalismo es creer en el futuro. Es que alguien va a invertir en algo porque cree que ese futuro va a ser mejor, o alguien va a dar un crédito porque cree que esa persona a quien le das el crédito lo va a poder repagar con un interés y por lo tanto hay algo mejor mañana que lo que hay hoy. Si no, no habría estas profecías autocumplidas. ¿Cómo es ese equilibrio entre el charlatán vendehumos chanta y el visionario que realmente construye algo y cumple? ¿Es solo un efecto de... solo se puede evaluar mirando para atrás de este lo hizo, este no lo hizo? Pues sabemos que hay mucho azar en el medio también. Digamos, ¿es evaluable al principio quién es un chanta de quién es un visionario o no? Te voy a dar la respuesta de cómo lo hice yo, que probablemente hay muchas otras maneras, pero nosotros teníamos un plan
un manual de operaciones que decía absolutamente todo respecto de cómo iba a funcionar esa compañía. Y tenía más de 180 páginas antes de haber contratado a la primera persona. O sea, todo lo concebible que podía ser pensado había sido pensado. No quiere decir que tuviéramos razón, nos equivocamos en un montón de cosas. Ahora, habíamos pensado todo, habíamos tratado de anticiparnos, entonces, déjame contestarte un poco distinto. De la época que yo escribía el blog sobre emprendimiento, hay un artículo que quizás es el artículo más leído de la historia del blog, pero que ahora ya quedó muy, muy bien en el olvido, porque ya, si bien siguen publicados ahí, ya nadie los mira, que se llama El robo de ideas, donde lo que yo planteaba es que las ideas no se pueden robar, porque la clave con una idea no es tenerla, la clave con una idea es apropiártela. Y la manera de apropiártela, en general, no es con una patente, son muy pocas las cosas patentables. La manera de apropiarte de una idea es convertirte en la mejor persona para llevar esa idea adelante. O por lo menos, digo, no sé si la mejor del mundo, pero que sea difícil encontrar a alguien mejor que vos. Si vos tenés una idea y no trabajaste en convertirte en la mejor persona para llevarla adelante, no tenés una idea, se te ocurrió algo. Es muy distinto, se me ocurrió algo a tengo una idea. Entonces, como nosotros íbamos a ir a ver a estos que nos habían dado los $50.000 para pedirles mucho más capital, y teníamos 25 años y nunca habíamos tenido un solo empleado a cargo y queríamos entrar en una industria de la que no conocíamos, la manera en la que lo encaramos es investigar mucho, pensar todo. Y entonces, lo que yo contaba en el artículo es, si vos te pasaste 2 o 3 meses investigando y escribiendo un manual de procedimientos de 180 páginas, viajamos a Estados Unidos, vimos empresas chiquitas, empresas medianas, empresas grandes, íbamos literalmente con una lista de 500 preguntas a empresas que hacían lo que nosotros queríamos hacer, una pequeña, una mediana y una grande, para ver cómo teníamos que hacer el día cero, después de 1 año y después de 5. Yo podía sentarme con esos potenciales inversores o con cualquier otra persona y hablarle 2 horas de mi idea y seguía siendo inrobable. O sea, querés hacerla, te deseo suerte. Digo, vas a tener que romperte el alma como me la rompí yo. Creo que en este caso nosotros no éramos chantas, pero mi manera de canalizar la no chantada es con mi grado, el mismo grado de obsesividad que tengo hoy en día respecto de, así como no me expondría, salvo con Emi o Jerry, a hablar sin mucho camino prefijado, jamás me expondría a estar sentado delante de un inversor sin entender muchísimo de aquello de lo que le estoy hablando. Sabes que sin querer acabas de dar la respuesta que dio Buffett en una conferencia que les súper recomiendo. Es una conferencia que él da en la Universidad de Florida, está en YouTube, donde le preguntan cuál es su criterio para comprar una empresa. O sea, ¿por qué decidió comprar Coca-Cola? Y él lo que dice es, yo hago el ejercicio de pensar si me dan la cantidad de dinero que hoy la empresa vale, por ejemplo, no sé, $40.000 millones, ¿la puedo replicar y ganarle? Si la respuesta me da que sí, no la compro. Si la respuesta me da que no, la compro. Y es algo como lo que vos dijiste, que es ese camino, esa curva de aprendizaje no es replicable por alguien que la escucha. Digo, o por lo menos para replicarlo tiene que hacer todo ese mismo proceso que hiciste vos, igual de bien que vos lo hiciste. O sea, tampoco es que tenés la vacatada, pero si te rompiste el alma, laburaste un montón y laburaste bien, no hay tanta. O sea, OfficeNet lanzó, nos empezó a ir súper bien. Salieron unas cuantas compañías a tratar de copiarnos y ninguna pudo. ¿Por qué? Porque era un quilombo. Porque había que laburar un montón. Y no digo que no haya, qué sé yo, nadie laburó tan duro como nosotros. O sea, posta, no es que había ninguna barrera de entrada evidente más allá de... es muy aburrido el negocio OfficeNet. No sé quiénes lo conocieron. Veo caras jóvenes y por ahí no saben ni de qué estoy hablando, pero alguno mayor por ahí sabe, otros no, pero era muy aburrido el negocio. O sea, te compraban resmas de papel, clips, bolígrafos, ¿no? Armabas pedidos y metías ahí en una caja, los subías a una camioneta y los llevabas todos los días lo mismo. Día tras día, tras día, tras día. Si todo iba bien, hoy tenías 10 pedidos, mañana 20, el mes que viene 40, en 2 meses 600, y más y más y más de lo mismo. Cajita, pedido, cantidad correcta, productos en buen estado de conservación y limpieza. Y ese es el otro secreto de la escalabilidad. O sea, una de las cosas interesantes que nos empezaron a pasar en OfficeNet, que era fuente de grandes peleas, es que se vuelve muy tentador tratar de atraer clientes como sea, porque sos chiquito.
Pero si vos querés tener una operación escalable, no podés tener... De hecho, hay algo muy divertido. Estamos en el edificio Telefónica. El primer gran cliente que tuvo Oficenet en Argentina fue Telefónica. O sea, el primer cliente que pudo haber tenido, perdón, no que tuvo, que pudimos haber tenido fue Telefónica. Era un contrato gigantesco para nosotros. Y Telefónica viene con un planteo que es, nosotros teníamos un sistema donde armábamos los pedidos, lo metíamos en la caja, lo etiquetábamos. Ojo lo que vas y lo a decir, mandábamos. que está Andy y nos corta los micrófonos. No voy a decir nada malo de Telefónica, pero Telefónica tenía una pretensión, como entregábamos por múltiples departamentos, querían que hiciéramos una etiqueta específica de ellos, con cierta información de ellos, y yo dije no. Nosotros tenemos una etiqueta y es esta. Vas a dejar de ir a un cliente como Telefónica por no cambiar la etiqueta y pegar una etiqueta extra. Y lo que yo dije es, mira, nosotros tenemos que sacar cientos de pedidos por día. Si solo los de Telefónica tienen una etiqueta diferente, van a pasar dos cosas. Por un lado, van a salir algunos pedidos para Telefónica donde nos olvidamos de poner la etiqueta, y van a salir algunos pedidos para otros con una etiqueta de Telefónica. Digo, vamos a deteriorar un poquito la calidad de servicio para todos y vamos a trabajar más despacio. Nuestro proceso tiene que ser estándar. Y yo tuve una especie de obsesividad extrema con la escalabilidad. Y la clave de la escalabilidad era la estandarización. Nada podía salirse del guión. Entonces, entre el área comercial y el área de operaciones había una tensión muy grande, porque obviamente el vendedor quiere que customices todo y vos como operaciones decís, vos querés vender 10 veces más, bueno, yo quiero hacer una operación que pueda entregar 10 veces más y para eso no tengo que hacer cosas que me distraigan o me aumenten la tasa de error. ¿Eso dirías que funciona cuando, no sé, si uno lo pasa a términos de Porter, digamos, eso pasa cuando estás vendiendo algo en escala? Digamos, o sea, si estás vendiendo arte no funciona eso. O sea, funciona si estás vendiendo algo que tiende a ser por menores costos más que por diferenciación, ¿o no? No necesariamente. O sea, nosotros vendíamos por diferenciación, no por bajo costo. Solo que la diferenciación era excelencia en el servicio, que es una forma de diferenciación. No éramos ni a palos los más baratos. Ahora sí, lo que yo te vendía es, vos me vas a comprar y vas a recibir todo perfecto en menos de 24 horas de que hiciste tu pedido, sin corrupción. Esa era la propuesta de valor. O sea, era convenience. Era convenience. Ahora, para entregar convenience, tenías que tener una operación que funcione muy, muy aceitada. Cuento una anécdota más. Estamos yendo a lugares que no tenía planeado, así que cosas que hace 1000 años que no cuento, pero armar una operación muy aceitada a mí me encantaba. O sea, es el tipo de cosa ingenieril que me gusta. Pero obviamente empecé a delegar, armé equipo y tenía un equipo de operaciones. Y el lugar donde estábamos al principio, de nuevo, era muy precario. Entonces llovía y entraba agua y a veces se nos arruinaba un poco de mercadería. Y yo literalmente cuando había tormentas fuertes estaba con dolor de panza en mi casa pensando en lo que podía estar pasando con la mercadería en el depósito. Y bueno, pero aparte era todo el tiempo este proceso de optimización de cómo tiene que funcionar para que escale y ande, sea impecable la calidad. Y una de las cosas, de los problemas que teníamos es que tomamos un depósito de 1500 metros donde pusimos estanterías. Oficenet, el depósito era una especie de supermercado feo. O sea, tenía la misma estructura de un supermercado con góndolas, solo que góndolas feas, no góndolas como uno puede tener en un supermercado. Y lo armamos en un depósito que ya estaba armado, donde cambiar las luminarias era un quilombo, no cambiamos las luminarias. Entonces, no estaban alineadas las luminarias con los pasillos. De día el techo era traslúcido, con lo cual había buena luz, pero la operación, como la promesa de entrega era en 24 horas y cerrábamos a las 6 de la tarde, el grueso de la producción se hacía a partir de las 6 de la tarde. El que era mi responsable de depósito venía y me decía, Santi, no se ve nada para armar los pedidos. Y yo iba, incluso iba después de las 6 de la tarde, de noche, y decía, no me jodas, Marce, se ve. No, Santi, no se ve nada. Digo, ¿me estás cargando? O sea, porque era una inversión muy grande, un quilombo, cambiar toda la estructura de iluminación de depósito. Y me decía, Marce, se ve. Hasta que un día me llama Marce a las 7 de la tarde y me dice, mira, tuvimos un pico muy grande de pedidos. Si no vienen todos los que están en la oficina a ayudarnos, mañana no entregamos el 100% de los pedidos. No nos da la ecuación de la cantidad de gente que tenemos para producir lo que tenemos que producir. Yo todavía estaba en la oficina, eran 7 y pico, agarré a todos los que están, por favor, todos los que estén, vamos al depósito, todos a armar los pedidos. Me puse a armar pedidos, no se veía nada. O sea, una cosa era pasear por el depósito
Y otra cosa era tener que empezar, que te compraron 30 folios, empezar 1, 2, 3, 4, 5, contando folios en la oscuridad. Y es re loco, digo, es muy lugar común, ¿no? Esta cosa de, no, hay que caminar la calle, hay que ver. ¿No sabés lo que aprendí esa vez que tuve que ir a laburar al depósito? Ejemplo, da el ejemplo de los folios. Los folios los teníamos en el estante de abajo. Y los folios son muy difíciles de contar porque se pegan, y aparte te los compran, vienen en un paquete de 100, pero nunca te los compraban ni de a 100 ni de a 1, siempre eran 10, 20. Contar folios en cuclillas era una pesadilla. O sea, la tasa, y la pesadilla no es solo el malestar del que lo hace. Se te desarrolló la empatía y te bajó el EBITDA 4 puntos porque tuviste que cambiar todas las luces, ¿no? No, o sea, pero aparte de cambiar las luces, los depósitos, el depósito tenía estantes a diferentes alturas. Todo lo que tiene que ser contado a la altura de la mano. Pavadas como esas que digo, hacer un buen depósito muchas veces es darse cuenta de esas boludeces, no es ciencia de cohetes. Ahora, nadie lo había propuesto, hasta que yo tuve que estar ahí contando folios en cuclillas y dije, muchachos, todo lo que hay que contar tiene que estar. Y después vino otra idea más, que es, vendíamos bolígrafos. Los bolígrafos venían en caja de 50, nosotros los vendíamos por unidad. De nuevo, pero nadie te compraba uno, era venta a empresas, no individuos. Nadie te compraba uno, muy pocos te compraban una caja completa. Entonces, contar 25 bolígrafos a las 7 de la tarde con la presión de productividad, porque también era hacer las cosas bien, pero hacerlas rápido, era un quilombo, una pavada. O sea, histograma, cómo es la distribución de venta de la cantidad por pedido. Y descubrías que claramente había picos en los múltiplos de 10. O sea, había quien te compraba 14, pero era muy infrecuente. Durante el día, en el momento que no había preparación de pedidos, armar paquetitos de 10. Entonces tenías cajas completas que eran de 50, a granel que eran sueltas y paquetitos de 10. Te pedían 25, eran 2 paquetitos de 10 y 5 bolígrafos. No solo te aceleraba un montón los tiempos, te bajaba muchísimo la tasa de error. En esas boludeces se juega la escalabilidad. Muchas veces tecnología, porque eso también es tecnología, en un punto. O sea, eso te iba a decir. No para que contestes ahora, para que te quedes maquinando a ver si sale algo más adelante en la charla. Te iba a proponer el ejercicio de pensar OfficeNet en la era de la inteligencia artificial. O sea, ¿cómo sería fundar para vos pero no me la contestes ahora, ¿cómo sería fundar OfficeNet dentro de 5 años con lo que te imaginas que va a ser posible con inteligencia artificial? Porque me imagino que hay un montón de cosas de las que vamos a hablar en la segunda mitad, que es cómo inteligencia artificial permea en la productividad. Pero te lo quiero contestar ahora. Dale. Lo hice. Dale. Lo hice. Cuando viene la crisis del 2001, nosotros ya éramos una compañía que tenía 4 años, habíamos crecido mucho. La verdad que el ritmo de crecimiento de facturación y de empleados de OfficeNet en esos primeros 4 años fue francamente vertiginoso. En buena medida fue posible porque teníamos esta obsesión con la escalabilidad. O sea, en muchos momentos la pregunta que nos hacíamos cuando había que tomar una decisión es ¿qué haría una multinacional frente a esta situación? Y todo el tiempo hacíamos la solución más escalable. O sea, en Argentina es muy común el lo atamos con alambre, el parche. Bueno, parche puede ser hoy. Digo, hoy estamos apurados, aplica el parche. Ahora, nos sentamos mañana a ver cómo esto escala, porque el parche no puede estar más de 24 horas. Éramos muy obsesivos de ese tipo de cosas. Entonces, crecimos muy rápido. Viene la crisis del 2001 y yo digo, la compañía se me desarma. Estábamos en Argentina, ya habíamos expandido a Brasil en ese momento, se veía claro que el final de la convertibilidad iba a terminar en hecatombe. Y no sé si se acuerdan, en el 2002 fue el proceso electoral que llevó a la elección de Lula en Brasil. Lula asume en Brasil el 1 de enero del 2003. Y claro, Lula venía del Partido Comunista y uno creía que la asunción de Lula en Brasil, si Argentina se había ido al tacho, imagínate con alguien del Partido Comunista, nadie se imaginaba lo que iba a terminar siendo Lula como presidente, con lo cual yo creí que los dos países se me iban al tacho y que la compañía entera perdía sentido. Y hasta ese momento, nuestra obsesión era la calidad de servicio, esto que te decía, o sea, la cantidad de productos correcta, en buen estado de conservación, ni de más, ni de menos, todo impecable. Y estaba volviendo en un avión de San Pablo a Buenos Aires, muy preocupado, diciendo, se me desarma todo, y tuve una epifanía. Y llegué al día siguiente, junté a mi comité ejecutivo, y les dije, imagínense que hay un cliente que viene comprándonos a nosotros hace 2 años, y decide dejar de comprarnos y se va a comprar a la competencia.
¿qué es lo que ese cliente tendría que notar al hacer el cambio? Y todo el equipo contestó al unísono, de acuerdo a lo que era nuestra cultura, una peor calidad de servicio. A lo cual yo dije, si eso es lo único que nota, somos unos idiotas. Lo que tiene que notar es que hace 2 años que nos compra a nosotros y nosotros lo conocemos de una manera que el otro de ningún modo puede conocerlo. Entonces, si lo único es calidad de servicio, la calidad de servicio se la puedo dar a alguien que llegó hoy. Ahora, a alguien que llegó hace 2 años, le tengo que dar mucho más que calidad de servicio. Y nos dimos cuenta que hacíamos una serie de idioteces, obvias, pero que las hacíamos. Ejemplo, si me acabas de comprar una impresora, ¿qué es lo más importante que yo tengo que saber acerca de vos? ¿Cuándo imprimís? Hay algo más importante. O sea, primero, ¿qué modelo de cartucho usás? O sea, no te voy a mandar una promoción de cartuchos de impresora de modelos que no son de la impresora que tenés y te la vendí yo. Pero hay algo mucho más importante que yo sé si me compraste una impresora. Y es que muy probablemente el mes siguiente no me compres otra impresora. Y en momentos de estabilidad de precios, como era todavía previo a la salida de la convertibilidad, los productos electrónicos tienden a bajar de precio. Con lo cual, era muy común que me compraras una impresora y decían, compra impresoras. Y te mandábamos al mes siguiente una promoción de impresoras donde la impresora que compraste valía menos que la pagaste el mes pasado. O sea, te estábamos tomando el pelo. O te mandábamos promoción de cartuchos diciendo, mirá todos estos precios, yo sé qué cartucho usás. ¿Cómo te estoy mandando 8 modelos de cartuchos? Entonces, en ese momento, con algo que no era inteligencia artificial, se le llamaba Business Intelligence, pero el gran diferencial de OfficeNet terminó siendo ese, que es cómo le sacamos tremendo jugo a la información que vos me das voluntariamente con tu historial de compra para atenderte de una manera que nadie, por más que me repliques el depósito al lado, no tenés mi base de datos. No hay manera de que puedas hacer lo que yo hago. Y fue muy lindo porque cuando finalmente viene la gente de Staples a ver la compañía para comprarla, o sea, yo le había puesto mucho amor a cada uno de estos detalles y mucha cabeza, o sea, mucha pasión, pero no tenía la menor idea. Staples no te deja saber cómo trabajan ellos, y los tipos son una compañía multibillonaria con procesos y depósitos automatizados, una serie de cosas que yo no tenía la menor idea. Cuando venían los tipos y miraban y encima eran re cara de póker, yo no sabía si los tipos estaban diciendo, mirá lo que hacen estos tercermundistas de cuarta, o si les gustaba o no. Y cuando finalmente el proceso avanzó y compraron la compañía, me enteré que tomaban montones de notas de cosas que decían, mirá qué espectacular lo que hacen estos pibes. Y fue un orgullo enorme, porque de una compañía mucho más grande había un montón de cosas que nosotros habíamos inventado, o maneras de resolver cosas con 2 mangos, que eran interesantes para una gran compañía. ¿Y ahí compraron la compañía con sus barreras de entrada o la capacidad tuya de generar esas cosas? ¿Qué pensás? ¿O qué proporción estimás? Me hace acordar a lo que decías de Buffett, porque, de nuevo, intuitivamente yo no había leído a Buffett y no sé si Buffett ya en ese momento había dicho esto, pero lo que yo pensaba es, algún día va a venir una multinacional a nuestro mercado. Y esa multinacional, sí, por ahí va a haber escuchado a Buffett, y la pregunta que se va a hacer es, ¿compro esta compañía o armo OfficeNet en la cuadra de al lado? Nosotros tenemos que hacerles muy difícil replicarnos. Y gran parte de esta obsesión con la escalabilidad, pero también después con el Business Intelligence, era algo difícil. De nuevo, lo mismo. Venís, Staples, vos no tenés mi base de datos. No vas a poner el servicio que yo doy. Es algo difícil de replicar que valga, ¿no? Que valga. O sea, es la combinación exactamente. de esas dos cosas. Entonces, mi razonamiento era, el día que quieran venir a este mercado y miren la compañía, tiene que ser una obviedad que es mucho mejor para ellos comprar esta compañía que replicarla. Y de nuevo, no por haber leído a Buffett, pero era la misma intuición detrás de esa idea y funcionó. Cuando Staples vino, les encantó la compañía, pero aparte les daba bastante market share en Argentina y en Brasil y un equipo de management local que ellos no tenían. Esta parte la estimamos hoy cuando tomamos un cafecito para pensar algo de esto en 3 minutos. ¿Cuánto va? No sé. Dijiste, no, la primera pregunta me va a llevar 5 más o Sí. menos. Así que bueno, si tienen hasta las 11 de la noche más o menos, Vamos pidiendo empanadas. vamos pidiendo empanadas, sí. Está buenísimo, Santi. ¿Cómo sigue el loop, para después pasar a inteligencia artificial, cómo sigue el loop dijiste, bueno, pasaste de persona, capital, gente, procesos, estandarización,
¿Hubo algo después en tecnología en lo que hayas invertido? Bueno, esto Business Intelligence. Esto, Business Intelligence. O sea, es que un terminó mini siendo el gran... Hay otro ejemplo que para mí es muy lindo. Nosotros vendíamos por teléfono. O sea, si bien teníamos una página web, año 2000 nadie compraba por la web. O sea, podías hacer un pedido online, pero no tenía checkout con tarjeta. Y la mayoría de la gente llamaba por teléfono o mandaba fax. Y entonces, del lado comercial, la idea era darte una atención personalizada. No teníamos un ejecutivo de cuenta único, pero sí cada uno manejaba una cartera, según el tamaño de las compañías, de entre 20 y 200 cuentas. Y el objetivo era que la persona siempre te atendiera la misma y te conociera, supiera antes de la etapa Business Intelligence. Después le empezamos a meter Business Intelligence y nos dimos cuenta de una cosa que es, cada día el ejecutivo de cuenta llegaba y tenía que decidir a qué cliente, atender los llamados entrantes, pero cuando no tenía llamados entrantes, decidir a quién llamar. Y había múltiples razones para llamar a un cliente. Podías llamarlo porque ese día era su cumpleaños y querías aprovechar la oportunidad para construir goodwill. Podías llamarlo porque un algoritmo te marcaba que era una fecha donde debía estar por comprar y entonces te anticipabas a que te compre. Podías querer llamarlo porque un algoritmo detectaba que hacía rato que estaba pasando más tiempo de lo normal sin comprar y que tal vez estaba por ir a la competencia. N razón. ¿Cuál era la razón que guiaba la lógica de los llamados salientes de los ejecutivos de cuenta? La minita que está buena, el que es de boca para tomarle el pelo si boca perdida, o sea, cualquier criterio menos cuáles son las prioridades del negocio. Y eso estaba también atravesado porque no todos los clientes eran igualmente rentables. Entonces tenías diferentes razones para llamar con diferente atractivo de largo plazo de cada cuenta. Nosotros le encargábamos a los ejecutivos de cuenta que optimizaran su cartera, una instrucción completamente abstracta, pero aparte era inmanejable sobre 200 cuentas. Tener todas las dimensiones y planificar los llamados, ni Kasparov. Entonces, ¿qué hicimos? Básicamente corríamos un proceso a la noche que te analizaba toda tu cartera y te priorizaba todos los llamados. Y te decía, primer llamado que tengas a este, porque es el cumpleaños, para decirle esto. Segundo llamado a este, porque detectamos que pasa tal cosa. Entonces no solo te decíamos a quién llamar, sino con qué razón. Y otra cosa que nos pasaba mucho es que los ejecutivos de cuenta tenían una libretita en papel, estamos hablando era no tan digital, donde tenían los teléfonos de sus cuentas, y nos dábamos cuenta de que cuando uno renunciaba, la base de datos del sistema muchas veces estaba desactualizada. Entonces le sacamos el teclado del teléfono. Pusimos un discador por software y la única manera de llamar al cliente era apretar un botón que te metía la llamada entrante, con lo cual si el teléfono no estaba actualizado en el sistema no lo podías llamar. Fueron 3 días de caos todos cargando los teléfonos, pero digo, son pavadas, pero pequeñas pavadas tecnológicas que daban saltos significativos en lo que aspirábamos, que era muy alta calidad, medido primero en confiabilidad, pero después sobre todo en entendimiento del cliente. Y hoy lo miro, no lo había pensado nunca así, pero en el fondo eran los rudimentos de la AI. O sea, hoy lo haría con herramientas mucho más sofisticadas, pero casi, o sea, yo en OfficeNet tenía un área de sistemas de 40 personas. Hoy estarías escribiendo libros de cómo te manipula OfficeNet llamándote justo antes de tu cumpleaños. No, pero ¿sabes qué? O sea, el problema de la manipulación de las redes sociales es que se vale de tus vulnerabilidades para hacerte cosas que vos no tendrías que hacer, pero que a otro le conviene que hagas. Acá no teníamos un problema grande de conflicto. O sea, un poco sí. Obviamente me convenía que compraras más y a vos por ahí te convendría comprar lo justo. Si querés el otro pequeño conflicto de interés, a nosotros una de las reglas que siempre tuvimos, porque el mercado de productos de oficina es un mercado muy corrupto, es jamás vamos a pagar una cometa. Corrupto, que es que el comprador te pide una coima para comprarle algo que a la empresa no le conviene. No necesariamente que no le conviene, sino para elegirte como proveedor. Si vos dominás a quién le va a comprar YPF, la YPF consume $3 millones en productos de oficina al año, el gerente de compras te dice, listo, te doy el contrato de $3 millones, me das $300.000 a mí. Y esa coima la termina pagando el cliente. Porque después el gerente de compras no te hace un control exhaustivo de los precios a los que le vendés, entonces le terminas trasladando a precio, o te compra lápiz Stadler y le entregas lápiz chino y se lo cobras a precio de Stadler. O sea que hay una cuarta resorte de escalabilidad. Claro, que Naval no dijo. Al cual nosotros renunciamos de una, pero que le metía mucha más presión a los otros resortes de escalabilidad. Porque te pongo un ejemplo tonto, o sea, en Argentina el IVA es 21%.
El margen de un negocio como Fishnet, bien manejado, es 6. O sea, un competidor que evadía IVA, ni hablar de ganancias y cargas sociales sobre los empleados, con que evadieran IVA sobre 30% de la venta, ya estábamos abajo del agua. Entonces teníamos que compensar en un montón de otros lugares porque 30% de evasión de IVA, más comprar facturas truchas para bajar ganancias, más pagar la mitad del sueldo en negro, o la total, nos sacaban 20 puntos bottom line. Los españoles que están escuchando es como que no entienden lo que estás diciendo. Es como, ahora empezamos a hablar de blue de contado con liqui y dólar puré y se va la mitad del auditorio. Después les traducimos con la cerveza. No, sí, o sea, era un temón ese. Pero en el fondo lo que te decía, yo tenía 40 personas de sistemas en una compañía de 400 personas. O sea, era ridícula la proporción de asignación de tecnología, equipo propio. Uno de los grandes, y te conecto con otra cosa que me dijiste, es, ¿lo compraron por esas cosas o lo compraron por vos? En alguna medida lo compraron por mí porque yo les daba confianza y tenían mucho miedo entrando a Latinoamérica de que los cagaran. Y yo les daba confianza. Pero a la vez, todas estas cosas que yo te digo, que les encantaron y que las hicieron bolsa todas. En 2 minutos nos metieron procesos de ellos, nos hicieron cambiar el sistema, me hicieron desarmar todo el equipo del sistema. O sea, fue un dolor ver. Es muy común, compran una compañía y rompen todo lo que. O sea, le cambiaron la marca. La marca Fishnet era una marca que, si bien nunca le pusimos mucha guita de marketing, por todo este laburo tan obsesivo, tenía atributos de marca excelentes. O sea, era solo B2B. La mayoría de la gente no la conocía. El que conocía la marca Fishnet tenía una opinión espectacular. La marca Staples en Argentina no la conocía nadie. Está lleno de compañías que hacen conversión de marca, pero tenía que ponerle una guita loca para trasladar el brand equity de una marca a la otra. Acá no pusieron un mango. Aunque sea B2B. Seguro. O sea, trasladar. Un día éramos Fishnet, otro día éramos Fishnet by Staples, Staples by Fishnet, Staples. Buenas noches. ¿Cuánto demoró ese proceso, más o menos? 1 año y pico. Pero yo decía, es una boludez. Y muchos incluso de mi equipo me decían, dejate de joder, sos un nostalgioso, correle. O sea, no es ego, es una boludez matar esta marca. Y la de Staples no la conoce nadie. Y es gracioso. Yo había contratado gente que quería trabajar en una multinacional. Nosotros éramos una empresa binacional. Pero en el fondo lo que terminaba pasando es que a muchos les daba muchas más ganas de tener una tarjeta que dijera Staples y fuera una compañía multinacional que dijera Fishnet. Entonces, muchos en mi equipo querían cambiar la marca por un tema de ego y me acusaban de que el que tenía el ego en el camino era yo. Como dice un amigo, si te hablan de equipo te están cagando. Sí. Ahora, en la práctica hicieron bolsa un montón de las cosas que compraron. Me pasó después mucho peor con Restaurando. Restaurando la compra TripAdvisor y la cierra. 2 veces me pasó con 2 emprendimientos que vendí. Guanaco Games, estudio de videojuegos, lo compra Universal Studios y lo cierra. Bueno, eso es impresionante. No sé si leíste alguna de las historias de Amazon o biografías de Bezos. Yo ahora me comí todas en estos últimos años para los cursos que estoy dando. El tipo, antes de ser rentable, era una máquina de comprar cosas y destrozarlas en 15 días. O sea, había un fit instantáneo o mataba algo por lo que pagó $200 millones la semana pasada sin que le tiemble el pulso. Y así encontró un montón de cosas, AWS. O sea, así encontró perlitas que eran una de 100 y las otras 99 era ruthless. O sea, era sí, lo que pasa es que vos tenés 2 tipos de adquisiciones. Tenés adquisiciones que expanden tu core o sinergizan aspectos internos del negocio. Y tenés adquisiciones que simplemente te agregan mercado. Entonces, en el caso de TripAdvisor, comprar Restaurando era empezar a dar servicio en un montón de países donde no tenían servicio. Si lo cerrás, destruiste el único valor que pagaste. O sea, no había otra razón para comprarla que para operar en esos mercados. Si la compraste y a los 6 meses la cerraste, por favor, explícame qué estabas pensando. Santiago, una mini intro de la segunda parte y después abrimos y si querés retomamos algo de Fishnet. Les presento una pequeña, los que están en el Club de Inversores de Baikal ya la deben saber porque lo estamos hablando hace unos años, un pequeño paréntesis apocalíptico. Para muchos economistas y muchas de las cosas que estamos viendo en el Club de Inversores de Baikal es que estamos en una época que tiene muchas similitudes con los 70s, en el sentido de que hubo una emisión... Volvió el bigote. Hubo una emisión
monetaria descomunal en el mundo, después del 2008, en Estados Unidos, en Europa, y con la pandemia otra ola enorme de emisión monetaria, lo cual esa ola de emisión monetaria post-2008 no aumentó, dirían los economistas, la velocidad de circulación, con lo cual no se trasladó a inflación, se trasladó a inflación de activos y por eso todos los que tienen acciones estuvieron muy felices entre 2009 y 2019. Pero esta segunda ola de liquidez, esta segunda ola de dinero impreso por distintos medios, generó, esta vez sí, post-pandemia, que llegue a los fideos y que llegue al arroz y no solo al precio de Amazon y de Nvidia y de Tesla. Entonces ahora estamos en un momento en el que uno de los autores que leemos mucho en Baikal es Ray Dalio. Él habla de ciclos cortos y ciclos largos y dice, bueno, la fase 5 es una fase en la que los gobiernos y las sociedades están tan endeudadas que la política monetaria ya deja de ser efectiva. O sea, ahora estamos en un momento en el que tenemos una inflación alta en el mundo desarrollado, tenemos un desempleo muy bajo y tenemos una deuda tan grande y unos déficits fiscales tan grandes y crecientes que no hay política monetaria posible, porque si suben mucho las tasas para enfriar la economía y bajar la inflación, está tan apalancado que se destruye todo, y si bajan la tasa, eso se traslada directamente a inflación. Entonces, esencialmente, estamos ante una posible década perdida, como fueron los 70s, pre-Volcker, en la que tenemos spikes inflacionarios, ajuste de política monetaria, se rompe algo, bajan el ajuste de la política monetaria, vuelve la inflación, hasta que viene un Volcker y pone 2 o 3 recesiones una tras de otra y después tenemos 20 años de productividad y alegría. Lo que, digamos, hice un resumen de lo que venimos viendo en 2 años en 2 minutos, pero esencialmente una gran tesis de muchos de los economistas que vemos en Baikal es que lo que salvó eso en los 80s, lo que nos sacó de esa dinámica perversa de los 70s de recesión, inflación, estagflación, etcétera, que además hasta tiene el componente de las guerras, del petróleo, etcétera, también muy replicado ahora, es esencialmente el boom de productividad de la absorción de tecnología de la información a las empresas. Y lo que nos puede salvar ahora es inteligencia artificial. Lo que pasa es que no sabemos si eso se absorbe en 6 meses, en 6 años o en 20 años. Entonces, hacía esta intro y ahora sí podemos mezclarlo con OfficeNet para que nos cuentes un poco. Vos, Santi, escribió este libro que les súper recomiendo, que se llama Artificial, y estás pensando desde hace mucho tiempo en términos de inteligencia artificial. Yo te quería llevar a inteligencia artificial aplicada a qué. O sea, ¿cómo se va a traducir esa inteligencia artificial pensada en el tiempo y en los sectores, esencialmente para que absorba, o como uno de los posibles resultados, para que absorba esa enorme cantidad de liquidez que tenemos en el mundo producto de la crisis del 2008 y de la pandemia? Yo no había atado el tema de inteligencia artificial. O sea, vos tenés mucha más mirada macro, te interesa mucho más la macro del mundo, de la atención que le presto yo, pero en realidad es re interesante la conexión de las dos cosas. Las ganancias de productividad de la IA van a ser violentas, o sea, están siendo violentas. Levanten la mano quienes de ustedes usan bastante o mucho ChatGPT o Midjourney o alguna de las herramientas. Ok, poquito más de la mitad. Son una audiencia muy atípica. Normalmente cuando hago esto en otros lugares es 20%. Esperaba que acá fuera un poco distinto. Levanten la mano cuántos de ustedes hoy, usando esa herramienta, hacen algo que probablemente no hubieran hecho ustedes y hubieran tercerizado o involucrado a alguna otra persona para que lo hiciera. Ok, 40% de los que levantaron la mano al principio. Y el resto se van a ir dando cuenta. Digamos, cuando yo el otro día hablaba, vi una charla en presentación del libro en Montevideo y hablé de cómo usar, por ejemplo, a ChatGPT para que te arme un plan de marketing. Y había una chica que era una agencia de marketing y dijo, me estás matando. O sea, ahora si vos le decís esto a mis clientes, no me llaman más. No necesariamente, o sea, hay que saber promptear bien. Y por ahí te va a convenir, digo, o sea, si vos vas a
renunciar al uso de la herramienta y creer que porque tu toque mágico marketinero los clientes te van a decir, no, está frita. Ahora, por ahí vos aprendés a usar esta herramienta mejor de lo que el cliente solo puede utilizarla. Ahora, la estructura de la agencia y el know-how necesario para ser bueno es otro, y probablemente la cantidad de gente involucrada es otra. Pero el verdadero boom de la IA para mí no es cuando todos usemos ChatGPT o todos usemos Midjourney. El verdadero boom de la IA que está empezando es cuando la IA está embebida en los productos que ya usabas. Y esto está muy incipiente. El único producto que yo conozco que de verdad embebió IA generativa en el corazón del producto es Photoshop. Y los que hayan usado Photoshop, la versión más reciente, es revolucionario mal. O sea, es otra cosa. Lo ejemplifico con una anécdota. Yo soy un desastre editando fotos. No tengo criterio estético, no sé manejar las herramientas, los menús, no tengo buen pulso para manejar. O sea, todos los skills necesarios para editar fotos, carezco de ellos. Uno de mis hijos, no es que se dedique profesionalmente, pero saca muchas fotos y usó muchísimo Photoshop y aprendió y edita muy bien. Cuando sale la versión nueva de Photoshop, viene mostrándome una foto que había editado que estaba buenísima y me dice, mira papá, mira lo que hice. Dice, yo podía hacer esto, pero me tomaba 2 horas. Lo hice en 10 minutos. Y yo lo miré y le dije, hay algo peor que eso. Yo antes no podía y ahora puedo. Y eso te encierra para mí las dos caras del fenómeno. Una cara es, él era bueno, hizo un trabajo espectacular y le tomó una fracción 10% del tiempo. O sea, fenómeno número 1, hiperproductividad de las personas. Una persona capaz de hacer el trabajo de 2, 3, 4, 10, depende qué. El segundo fenómeno es comoditización de la habilidad, o por lo menos redistribución de skills, donde por ahí te vas a encontrar en una compañía, o sea, usar Photoshop ahora es escribir buenos prompts, es ponerle al cielo nubecitas algodonosas. Y por ahí descubrir que si usás la palabra algodonosa, la nubecita sale mucho más linda que si le decís, no sé, un adjetivo parecido pero distinto. Entonces por ahí te vas a encontrar con que el que era genial, que trabajaba en tu compañía haciendo uso de Photoshop y era buenísimo, ahora es más o menos, y un pibe de contaduría es un genio. Entonces vas a tener una gran redistribución de skills, donde muchos que eran malos pasan a ser buenos, donde muchos que eran buenos pasan a ser mediocres. Pero el tercer efecto, que yo trataba de decirle a mi hijo cuando le decía esto, es que en el uso de Photoshop y en casi cualquier habilidad humana, esta es una de las ideas para mí más interesantes del libro, vos tenés la distribución de skills, de cualquier skill, es una campana de Gauss, una distribución normal. Tenés poca gente muy mala, poca gente muy buena y un montón de gente más o menos en el medio. Con Photoshop, con inteligencia generativa embebida, todos pueden ser 5 puntos. O sea, nadie va a ser muy malo. Porque de última, hacer un prompt, va a haber graduación, pero mucha menos variabilidad que en el manejo actual. Entonces, básicamente, una distribución que era una campana de Gauss, te colapsa a que todos hacen 5 puntos y después tenés la otra mitad que todavía sigue siendo mejor que usando inteligencia artificial. Pero Photoshop va a ir mejorando. La versión del año que viene sola te va a cambiar la palabra algodonosa, o sea, va a reconocer cuál es la mejor palabra y te va a mejorar el prompt, por ejemplo. Entonces, en vez de colapsarte todos a 5, esto se te va a ir corriendo a la derecha. Cada vez vas a tener más masa indiferenciada de gente que puede elaborar 6 puntos, 7 puntos, y una colita más chiquita de gente que puede. Entonces, en el libro lo llamamos la comoditización ¿cómo era la palabra que usamos? Sí, sería la comoditización del bueno, la comoditización del muy bueno, la comoditización del extraordinario. En algún momento, como en el ajedrez, quizá la inteligencia artificial sea tan buena que ya casi ni importe mucho el prompt que le pongas. O sea, sepa sola cómo hacer... Claro. ¿Hay algo ahí de otros avances tecnológicos o saltos cuánticos? Quiero decir una cosa. La clave
respecto de si el mundo va a ser maravilloso o desastroso, por lo menos en el aspecto laboral. Después hay un montón de otros riesgos de los que podemos entrar, Skynet, pero específicamente en el aspecto laboral, la clave es cuán fuerte sea este efecto de aumento de productividad. Si es 2-1, vamos al paraíso. Todos laburamos la mitad y ganamos lo mismo. Si es 4-1, si es 10-1, estamos fritos. ¿Para vos es un tema de magnitud o de velocidad? Las dos cosas. O sea, el otro factor de este cambio es que va a ser mucho más rápido que los cambios anteriores. Y hay otra metáfora que a mí me gusta del libro, que es que un objeto puede ser rígido, y a un objeto rígido, cuando le aplicás una fuerza, no se deforma, pero si le aplicás demasiada fuerza, se rompe. Un objeto puede ser elástico, cuando le aplicás una fuerza, se deforma, pero cuando dejas de aplicar una fuerza, vuelve al estado anterior. O un objeto puede ser plástico, cuando le aplicás una fuerza, se deforma, y cuando parás, conserva la nueva forma que le diste, arcilla, plastilina. Obviamente la fuerza aplicada de la inteligencia artificial sobre la sociedad va a ser permanente, entonces no hay chance de ser rígido porque te vas a terminar rompiendo, no hay chance de ser elástico porque no vas a tener vuelta atrás, no te van a soltar los piolines, vamos a tener que ser plásticos. Pero en eso fue interesante hacer el libro con un coautor físico, Mariano. A Mariano ahí trajo algo que me pareció reinteresante, que es que incluso a un objeto que es elástico o plástico, o sea, un objeto que puede deformarse por efecto de una fuerza, si le aplicás la fuerza de manera demasiado violenta se rompe igual. O sea, hay un ritmo al que tenés que aplicar. Si vos agarrás un pedazo de plastilina y le das un tirón violento, lo partís. Y entonces es interesante, o sea, no solo va a haber que ser plástico, sino ser plástico rápido, que es una propiedad rara. No muchos objetos en el mundo de la física son plásticos y resisten cambios violentos. Está buenísimo, tenés que elongar, pero rápido. Pero rápido. Está bueno. Los cambios tecnológicos anteriores en general le pegaron más al trabajo no calificado que al trabajo calificado. Y este cambio tecnológico en particular probablemente le pegue más al trabajo calificado que al no calificado. ¿Sí o no? Que le pegue al calificado es la gran novedad. O sea, al no calificado le va a pegar también. O sea, la sorpresa es que pueda escribir poesía. Ahora, si le das para hacer una tarea mucho más trivial y de volumen, también te la hace bien. Entonces, si querés, estamos más obsesionados con el impacto sobre el trabajo calificado porque es lo que no esperábamos. Es lo que es tremendamente novedoso. Ahora, hablábamos de que iba a reemplazar la atención al cliente y qué sé yo. La verdad es que si vos usás hoy ChatGPT, o sea, los chatbots por Boti del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, son una porquería, o sea, eran 2 o 3 reglas, te contestaban siempre lo mismo, la mitad de las veces no te entendían. Si vos pones a ChatGPT hoy a conversar con la gente, bien encaminado para proveer soluciones en una tarea específica, es espectacular. Entonces, no solo amenaza al creativo publicitario que imagina grandes campañas y escribe grandes eslogans. También, lo que pasa es que estamos muy fascinados, aterrados por otro, porque es lo que no esperábamos y es lo que es nuevo. Pero va a pegar en todos lados. Pero solía ser que el gerente estaba tranquilo, o sea, a lo sumo decía, che, pobre los operarios, ¿no? O sea, vamos a poner la máquina y están fritos. Ahora el gerente tiene que estar preocupado también. Voy a hacer una cosa como diría Mustok fuera de programa. Recién levantaste esto, así. Y una de las cosas de las que más hablamos en el Club de Inversores es cuál es la próxima interfase. Ni habíamos hablado y te estoy tomando por sorpresa. Pero una de las preguntas que nos hacemos todo el tiempo es, obviamente, ¿quién se va a apropiar el valor de esto que se genera? O sea, se lo van a apropiar los Nvidias, los Amazon, se lo van a apropiar startups que hoy no sabemos el nombre y que tenemos que estar mirando, se lo va a apropiar. Y en general esas respuestas suelen llegar a un punto de, mientras no cambie nuestra conexión con la realidad, que hoy es esto, se lo van a apropiar los incumbentes, se lo van a apropiar los que están. El gran cambio es cuando nuestro contacto con la realidad, por ejemplo, deje de estar con un teléfono y pase a estar con un chip implantado. Digamos, ¿cuál es nuestra próxima interfase cuando ya no sea el teléfono? Podés decir ni idea y nos vamos a tomar cerveza. O sea,
Ni idea, pero puedo compartir mi hipótesis. Ahora se hace mucho la joda de que AI dejó en ridículo al metaverso y a cripto, ¿no? Como, mirá que tanto que hablamos, mirá, era una boludez, esta es la posta. Para mí el metaverso no es una boludez, para nada. Probablemente la apuesta de Facebook de cambiarle el nombre a la compañía y perder billones y billones de dólares todos los trimestres tratando de... Fue un poco apresurada y le costó una pérdida de participación de mercado, pero no es una boludez. Tal vez fue un poco precoz. Pero eso es la instancia superadora de esto. O sea, al chip falta bastante. Al chip falta bastante. Pero ¿cómo vamos a interactuar con el metaverso? ¿Qué van a ser cascos? ¿Van a ser, digamos, van a ser anteojos? ¿Van a ser lentes de contacto? A la larga lente de contacto, pero de nuevo, hoy todavía, ¿cuál es el problema? Hoy todavía los cascos son incómodos. O sea, son muchísimo mejores de los que eran. Pero el que haya usado un Quest 2, que es un gran producto, pero es un gran producto que a los 15 minutos te lo querés sacar, que la resolución del mundo que te produce claramente te delata que es un mundo ficticio. Entonces, es un gran producto comparado a lo que había hace poco tiempo, pero con algunos pain points grandes. Bueno, vamos a ver el Vision Pro. El Vision Pro, Apple suele hacer las cosas bastante bien cuando finalmente... O sea, Apple era una compañía tremendamente innovadora. Inventó el smartphone, inventó la tablet, inventó el smartwatch. Perdón, ya el smartwatch no. Ahora es una compañía que llega tarde a todo. Deja que Samsung, otros innoven, mira, se pusieron los palos y te hace un productazo. Y llega tarde a todo, pero con un productazo. El Vision Pro no lo vimos todavía. Tiene algunos problemas groseros el día que se anunció en la conferencia de prensa el Vision Pro. La acción venía subiendo hasta que dijeron el precio. Y la acción, o sea, es divertido porque vos podés ver la reacción del mercado en tiempo real. Cuando dijeron $3.500, la acción hizo así. O sea, no esperábamos eso. Dejate de joder. ¿Quién va a comprar un productazo de $3.500? Entonces, eso lo que te muestra es que todavía faltan algunas cosas. O sea, incluso aunque sea un productazo, que no sabemos si lo va a hacer. O sea, porque escondieron todo el tiempo en las demos que sale un cable por atrás de la oreja y va con una batería externa. O sea, en algún sentido se parece al celular Motorola que ibas con un bolso para hablar por teléfono. O sea, todavía faltan cosas. Y lo veíamos como sexy. Decíamos, wow, mirá, tiene un Motorola. Bueno, ahora el Quest Pro, el Quest independizó, standalone, no tenés que... Los primeros visores eran Tether, o sea, estabas conectado por un cable a una compu. El Quest ya rompió eso. Ahora volvemos, pero solo para cargar la batería. Entonces, hay cosas que todavía son un techo a que estos productos de verdad se conviertan en algo tan efectivo para la vida diaria como esto. Pero es cuestión de tiempo. Y ese tiempo son 5 años, no son 50. Hasta que lleguemos al lente de contacto, un anteojo... O sea, ¿cuánta gente hay acá con anteojos? Gafas para los españoles. ¿Anteojos no entienden los españoles? Sí. No, gafas. ¿No saben qué es un anteojo? O sea, si dice anteojos, ¿no conocen la palabra? ¡Qué loco! Ahora sí. Ok, gafas. 20-30% de la gente que está acá usa gafas. Y es algo con lo que puedes estar todo el día, o sea, no te molesta. En el momento que lo que lleves, en vez de ser un casco, sea algo así. Y por ejemplo, una de las cosas lindas del Vision Pro es que registra a los demás. O sea, viste esa boludez que tiene una pantalla del lado de afuera que filma y muestra tus ojos. Porque gran parte de la cosa rara es ir por la vida, aunque vos veas a través, que no te vean. Bueno, de a poquito esas cosas van a los que tienen puestas gafas le vemos los ojos. No te cambia significativamente la expresión de la cara. Entonces, estamos a 5 años de que esto sea historia. O sea, creo que en algún momento vamos a mirar una pantalla de este tamaño, tener que salir de lo que estamos haciendo, pero como... Y Apple y Meta lo saben. Muy primitivo. Te hago una última pregunta y después abrimos a las preguntas de todos, que en verdad es una pequeña muestra gratis de lo que te voy a preguntar todo el año que viene. Santi el año que viene va a hacer algunas cosas. Pero déjame decir una última cosa. Sí. Yo hice una columna de radio sobre el metaverso. Para mí la clave para entender el metaverso, la gente confunde metaverso con realidad virtual o a veces con realidad aumentada. Y la frase que a mí más me gusta, que es de Mark Zuckerberg, es el metaverso no es un lugar, es un momento. El metaverso es el momento donde ya mezclaste tantos
elementos virtuales en el mundo real y elementos reales en el mundo virtual, que medio que hay un continuo indiferenciado, donde acá hay personas que están físicamente acá, hay personas que no podés darte cuenta, pero en realidad están en Bangkok y están proyectados como Es el Consejo hologramas. Jedi de la Guerra de las Galaxias, Sí, donde está Yoda sí. con... Sí. Incluso hay algunos que no son seres humanos, sino que son emulaciones de AI. Y en el fondo no solo es posible, ya no te importa. Ya no estás pendiente de qué es real y qué no, porque da lo mismo. Está buenísimo. Lo que te voy a preguntar todo el año que viene, pero ahora te lo pregunto para que des un pequeño adelanto. Igual es obviamente muy dinámico y es lo que estamos mirando con lupa todas las semanas y todos los días en el Club de Inversores, es ¿quién se va a apropiar el valor de esto? Hubo una conferencia de, no necesito que me digas una compañía para que todos salgamos a comprar ahora, pero conceptualmente lo que estamos mirando es, esto se lo van a apropiar los creadores de contenidos, se lo van a apropiar los creadores de tecnología, se los va a apropiar la empresa que nos pueda poner el hardware o lo que sea esa interfase, o sea, es Disney para que podamos volver a ver Cenicienta, pero con una experiencia química, en vez de estar con... Hoy vas a Disney a un parque temático y seguís teniendo los mismos carritos que en los 80 que te pasan por un muñequito que hace así, y hay un montón de posibilidades que hoy Disney no está explotando, pero tiene un legado de propiedad intelectual que nos toca las emociones y que eso reconvertido en una interfase más piola sería interesante. Entonces, vos pensás que de los incumbentes van a ser más los creadores de contenido, los Disney, los Netflix, etcétera, van a ser las empresas de tecnología, ¿o va a ser algo completamente nuevo de startups que se apropien de algo que hoy los incumbentes no pueden llegar? Ahí sí me llevaste al no tengo la menor idea. No sé. No sé. Si tengo que conjeturar algo, pensaría lo que pasó con esto. El que hace el dispositivo se lleva el valor. Hoy la compañía de 3 trillones de dólares es Apple. El que es dueño, este no es iPhone. No lo digo digo, Apple hace todo. Y entonces es la compañía que... Ahora, Samsung no hace todo, también vale mucho. Google hace el sistema operativo, también vale mucho. Google tiene el App Store que maneja esto, vale un montón. En el fondo, esto es un canal de distribución. Y el que controla el canal de distribución gana. Entonces yo tiendo a pensar que es más el sistema operativo que el hardware en sí mismo, solo que tiende a ir bastante de la mano. Si vas a hacer el hardware, controlas cuál es el sistema operativo que corre, ¿no? Me parece que esa es la apuesta de Meta. Cuando Meta compra Oculus, dice, ok, tengo que hacer el hardware. O sea, Meta distribuía todos sus productos a través de hardware, Apple digo, a través de hardware y software sobre todo, de Google y de Apple. O sea, sus dos principales némesis controlaban completamente la distribución de sus apps. Y me parece que ahí es donde Facebook dice, ok, tenemos que hacer hardware. Tenemos que hacer hardware, dado que en esta ya perdimos, saltemos a la próxima generación de hardware y que cuando alguien quiera distribuir, tengan que venir a hablar con nosotros. Y Apple espera un poco, pero ya saca el hardware también. Entonces, yo creo que el que controle el software, o sea, el canal de distribución, se va a quedar con la mayor parte del valor, pero canal de distribución y hardware van bastante, no necesariamente, pero bastante de la mano. O sea, si vos sos Iger, el CEO de Disney, y ves una chance de jugar el juego de la distribución, así como en los parques temáticos lo jugás, tratarías de que el dispositivo en el que los chicos ven el Mickey Mouse Clubhouse sea propio. Si querés capturar la mayor parte del valor, sí. O sea, obviamente vos vas a necesitar contenido. O sea, ¿qué hace Apple? Apple trata de crear un ecosistema donde los diseñadores de apps ganen lo menos posible, pero ganen, ¿no? O sea, vos al final del día necesitas crear un ecosistema donde mucha gente pueda vivir de jugar roles que necesitas que jueguen adentro de tu plataforma. Ahora, después le sacás toda la tajada que podés sin matarlos. ¿Y ves alguna rendija ahí para startups que te parezca interesante? ¿Viste? Innovator's Dilemma lo que plantea es que cuando cambia... Innovator's Dilemma es este libro de Christensen, no sé si alguno lo vio, que plantea que las empresas grandes e innovadoras no pueden innovar cuando el mercado cambie de atributo valorado. Entonces, y ahí dices, es el momento de los entrantes, ese es el momento en el que los Apples y los Metas y los Googles no pueden entrar y es el momento de los entrantes. ¿Se te ocurre
en los próximos 10 años que hay algún tipo de cosa en la que los startups vayan a tener un edge por sobre los incumbentes? Yo creo que los startups siempre tienen un edge respecto de los incumbentes, que es básicamente, o sea, y mirá lo que pasó con OpenAI y Google. Google tiene Bard hace rato y no lo pudo sacar por incentivos perversos de aversión al riesgo. O sea, incluso siendo Google, que era una de las compañías más arriesgadas del planeta, o sea, no sé si se acuerdan, en octubre del año pasado hubo una noticia que circuló mucho, que en el momento pareció medio absurda, que era que un empleado de Google había salido a decir que la inteligencia artificial estaba viva y que no la apagaran porque qué sé yo, y lo echaron. Y yo decía, ¿qué fumaba ese muchacho? Ahora, interactuando con ChatGPT, ¿entendés lo que le pasó? Y eso fue pre-lanzamiento de ChatGPT. O sea, Google tenía a sus empleados jugando con su Bard antes de abrirlo. Estaba muchos pasos adelante de OpenAI en todo lo que tiene que ver con AI, o sea, con uso desde autos autónomos que estaban hace no sé cuántos años. OpenAI podía tomar riesgos que Google no, porque no era una compañía pública. Y de hecho, cuando Google, presionado por el lanzamiento de ChatGPT y el éxito rotundo de ChatGPT, tiene que salir a las apuradas, código rojo, saquemos Bard, sacan Bard, hacen una demo en el lanzamiento. Hay un error estúpido en lo que muestran en la pantalla, igual que tarado, ¿no? Validar la demo. Bueno, pero pará, en realidad no, estoy hablando mal. La AI es imprevisible. O sea, salvo que fuera fraguado, si de verdad le estabas preguntando, podía fallar. Era inherente que puede fallar. Bueno, falló, perdieron 20 billion de market cap. A OpenAI, que no cotiza en bolsa, le da lo mismo. Entonces, OpenAI puede tomar un montón de riesgos que Google no puede tomar. ¿Sabés lo que dijo Bill Ackman? Es uno de los... Perdón, sí, dale. No, y el que haya usado Bing, la versión, Microsoft es accionista de OpenAI, con lo cual rápidamente le cerró, listo, yo lo uso en mi buscador. ¿Usaron Bing? Es una bosta. Es una porquería. Porque es el mismo motor de ChatGPT, pero tienen tanto miedo de que diga algo equivocado que le pusieron 800 reglas por fuera que hacen que la producción de Bing sea una porquería. De nuevo, los incentivos de aversión al riesgo arruinan casi cualquier cosa. Entonces, lo que yo haría emprendiendo ahora es innovar para vender. O sea, estos muchachos se van a terminar quedando con todo, porque la gran diferencia, si uno mira cuáles eran las compañías de mayor valor en la década del 80, después mirás 20 años después y eran otras, después mirás 20 años después y eran otras, ahora son todas las de software. La diferencia de estas es que son mucho más vivos que los anteriores en pagar aunque sea $1 billón por Instagram o que tenga 8 usuarios. O sea, donde ven innovación en serio, que a mediano plazo compromete su core, pagan la guita que haga falta y se la quedan. Pagaron $1 billón por Waze, pagaron $1 billón por YouTube, pagaron $1 billón por Instagram, pagaron 3 billones por Oculus. Son adquisiciones que en el momento te rascás la cabeza y decís, 3 billones por un visor, que es una porquería. Los tipos no dejan que se les escape ninguna, a veces se equivocan y compran algo que no sirve, pero no se les escapa la vaca. Pasaron a ser como las farmacéuticas con las biotech. Sí, El canal de distribución de las cosas que te vas pero que comprando. crean un ecosistema lindo para el emprendedor, digo, porque no necesitas llegar necesariamente al IPO. Haces algo que está bueno y no va en serio, le pegan a algún lado uno de estos y te ponen 500 palos, 1000 palos, se la llevan. Te decía, Bill Ackman es uno de los inversores que seguimos mucho en Baikal. Es, digamos, un tipo que se hizo muy famoso hace un tiempo como short seller y ahora ya no lo es más. Y justamente le hacen una pregunta en una charla hace unas semanas y dice, Google no perdió la batalla de la inteligencia artificial, Google perdió la batalla del PR de la inteligencia artificial y por eso es un gran momento. Él tiene el grueso de su portfolio está en Google, o sea, es su mayor holding. En Google y en JD, una compañía china. Dice justamente porque lo que perdió es la batalla del PR, no perdió la batalla real de la inteligencia artificial y ahora se viene el deploy de Google y va a ser, o sea, ChatGPT son 100 millones de usuarios, o sea, sigue siendo insignificante con lo que va, con la potencia de distribución que tiene Google cuando realmente haga deploy de lo que tienen. Yo decía antes que para mí el verdadero boom de la AI es cuando esté embebida. Y el software que nosotros usamos, así como nombré Photoshop, que pocos usan Photoshop porque no es un... Ahora, todos usamos Gmail. Todos usamos o Google Docs, o Google Sheets, o Excel, o Word. Entonces,
cuando esté embebido, o sea, yo estoy desesperado. Hablé la semana pasada con una persona de Google y le decía, dame AI. O sea, dame AI. Tengo pains muy concretos que necesito que me ayudes a resolver con tus productos. No tiene sentido que importe un Excel a un Google Sheets, a ChatGPT, para que ChatGPT... Resolvémelo. Y por ahora no ha pasado. En el momento que Google meta AI en serio adentro de Gmail, los voy a amar por el resto de mi vida. O sea, me van a resolver problemas serios. Sobre todo si tenés acciones. Bueno, yo soy long Google desde el 2009. Pero lo que más me decepcionó de Google me viene decepcionando. Y es que Google era una compañía muy atípica en eso, porque a pesar de que cotizaba en bolsa, tomaba riesgos absurdos y perdón que lo diga en francés, se cagaba en todo. Hoy es Tesla eso. Hoy es Tesla, pero Google era muy así. Cuando crea Alphabet, o sea, el día que vendieron Boston Dynamics porque no era rentable, a mí se me murió un ícono. O sea, nada, déjame joder. O sea, no podés vender Boston Dynamics. O sea, eso es el futuro. Es una pieza clave del futuro. La vas a vender porque no es rentable, no jodas. Y vienen haciendo varias cosas. O sea, cómo se les escapó la tortuga de Bard, a mí me sorprende. Si vuelven a ponerse un poquito más... Digo, ¿por qué no largan ya algo? Y porque es una tecnología poco predecible, porque se puede mandar macanas. Ahora, el slogan de Facebook era Move Fast and Break Things. Cuando dejaron de ser Move Fast and Break Things, se ponen compañías que cualquier startup les pega porque se mueven lento. Abro a preguntas de los que quieran. Voy a aclarar que el inventor de la banqueta no le puso todo el cariño que yo le puse a OfficeNet para desarrollar un producto amigable al usuario. Sí, Santi, creo que los efectos de primer orden de... Sí, probablemente. Si ven que me paro es porque ya mi colita no da más. Sí. Sí. Santi, los efectos de primer orden de la AI creo que son claros y los beneficiarios son Nvidia o Photoshop o Bing. Ahora se vendrán los efectos de segundo orden de todo eso. ¿Cuáles crees que son y cuáles serán las industrias que más se beneficiarán? Me cuesta decirte cuáles las que más. O sea, yo creo que uno de los errores más comunes en emprendimiento es poner la solución por delante del problema, ¿no? O sea, yo cometí ese error muchas veces, salir a buscar, caer con una idea que es una solución a un no problema. Hay que buscar el problema primero y después vemos qué lo soluciona. Y la AI es la solución, entonces me resulta peligroso o antiintuitivo respecto de mis propios principios aprendidos a los golpes, encarar desde el lado de la solución. Ahora, yo creo que esta solución va a solucionar 1 millón de problemas. Y que está lleno de cosas que son, daba el ejemplo de los chatbots, o sea, está lleno de cosas que son muy tortuosas. Quizá el ejemplo más obvio, o sea, y fíjate cómo se les escapó la tortuga, ¿no? O sea, Google tenía Bard escondido. Google Assistant, Siri, Alexa, ¿cómo pueden ser tan malos después de tantos años? ¿Cómo puede ser que la mitad de las veces no te entiendan lo que le dijiste, que el menú de opciones de cosas de las que le podés hablar sea tan acotado? ChatGPT entiende todo. Entiende la intención de tus palabras, entiende ironía. Yo no puedo seguir hablando con un asistente de voz. O sea, voy a poner un ejemplo muy concreto. No sé si vos sabés esto, está mi esposa acá. Mi esposa se llama Cynthia Frenkel. Google no entiende el nombre Cynthia Frenkel. Entonces, cuando yo voy manejando en el auto, digo, llamar a Cynthia Frenkel. ¿A quién quieres llamar? ¿A Cynthia Rodríguez? ¿A Cynthia López? No, a Cynthia Frenkel. ¿Cynthia Martínez? La mitad de las veces. Entonces, tiene una función Google muy buena a la cual vos le podés decir, llamar a mi esposa. Y entonces la primera vez te pregunta, ¿quién es tu esposa? Cynthia Frenkel. ¿Cynthia Martínez? No, Cynthia Frenkel. Hasta que alguna vez te entendió. Ok, y después te dice, ¿quieres que lo recuerde para la próxima vez? Sí. A la siguiente vez se lo olvida todas las veces. O sea, empiezo a llamar a mi esposa. ¿Quién es tu esposa? O sea, no se puede creer el nivel de estupidez de los asistentes de voz.
ese es un productazo, o sea, es un pain muy concreto, vas manejando, querés dar instrucciones, o sea, hablarle, poner música, ok Google, a la mitad de las veces no te escucha. Si está puesto, acá me escuchó. Si está Es que puesta ahora una empieza la determinada app, muchas veces no responde y le quiero poner una canción. Se está volviendo loco cuando hablas, piensa que le estás hablando a él. Y quiero poner una canción y si el nombre de la canción está en inglés, pero yo lo tengo seteado en castellano, la mitad de las veces no me entiende la canción. O sea, dale. Entonces, vamos a empezar a resolver 1000 problemas. ¿Qué industrias más? Yo creo que todas. O sea, no se me ocurre una industria en la que no haya problemas que esto permita, esto de AI, ¿no? No permita mejorar. Complemento la pregunta porque es algo que venimos hablando hace un tiempo y una de las hipótesis que tenemos en el equipo es que donde más, o sea, esto esencialmente es un insumo de inteligencia, entonces donde hay que mirar donde más va a tener impacto en las industrias más inteligencia intensivas. Y probablemente biotech sea una de las industrias más inteligencia intensiva. Entonces, la pregunta es, ahí vos ves, digamos, biotech tiene una cosa muy loca, que es que siempre fue una promesa y con la pandemia aceleramos 10 o 15 años en un montón de cosas, como por ejemplo que las empresas que tenían un montón de cosas en el pipeline en fase 1 y en fase 2 ahora tengan el cash para acelerar todo el pipeline a la vez sin diluirse. Si a eso le sumás que van a poder ir más rápido a nivel simulación, a nivel inteligencia, ¿te parece que biotech es un lugar interesante para ir a buscar el valor de inteligencia artificial generativa? Nunca lo había pensado. Escuché tu hipótesis y me gusta. Ahora, digo, no soy calificado en biotech como para... O sea, me suena súper razonable lo que estás diciendo y creería que sí. A la vez, ojo, porque no hace falta que algo sea evidentemente intensivo en inteligencia. O sea, la inteligencia reemplaza labor, por ejemplo. Entonces, cosas muy intensivas en labor también se arreglan con inteligencia. No, pienso, atención al cliente. Hoy en día la gente tiene mucha más preferencia por chatear que por llamar por teléfono. Los sistemas de atención automatizadas de teléfono son peores todavía que Siri y Alexa. Pero vos hoy con ChatGPT, no sé, los que hayan probado la última versión, le podés hablar y te contesta hablando. Hablar por teléfono con una AI falta muy poco y que te entienda el lenguaje coloquial, todo lo que le digas, y te conteste lo que te tiene que contestar, diferente de tu pregunta que a la mía. O sea, eso es un pain point gigante y ahorra mucho. Digo. Entonces, la verdad que tal vez es una exageración, pero yo siento que no hay industria que no vaya a ser profundamente transformada en diferentes aspectos. De nuevo, con IA embebida. Digo, ChatGPT todavía es un producto. Lo que hay que encontrar son casos de uso adentro de resolver otros problemas. No te vas a dar cuenta. Bueno, O sea, otra pregunta. O sea, Sí. GPT es un motor. Y lo más valioso de OpenAI para mí es GPT como motor para resolver problemas de otros. ¿Tenemos 10 minutos más, Andy? Queda un poquito abajo, pero estoy mucho más cómodo. Gracias. Quiero decir que me cagaste. Solo por si no se dieron cuenta. A UPA voy ahora. Bueno, preguntas. Gracias. ¿Cómo te va, Santi? ¿Cómo estás? Cuando hablaste recién de inteligencia artificial embebida, justo me vino una epifanía que hace 2 o 3 días tenía que responder un mail. Gracias. Y ese mail venía de una ristra de 20 mails asociados y pensaba en la posibilidad de que hubiera algún tipo de inteligencia artificial que me sugiriera respuestas en distintos escenarios. ¿A ese tipo de cosas te referís? A ese tipo de cosas, hay muchas, ¿no? Pero te voy a decir cuál es el pain mío. Yo soy una persona que toda la vida contesté absolutamente todos los mensajes que recibía. En algunos momentos eran pocos y no me costaba mucho, en algunos momentos eran muchos y me requería un gran esfuerzo, pero contestar todos los mensajes era algo que es muy importante para mí respecto de quién yo soy. No, lo hacía porque en el fondo siento que soy una persona muy afortunada y que en todo caso la pequeña manera que tengo
de devolver algo de toda la suerte que yo tuve, es estar muy disponible para cualquiera que, por la razón que sea, quiera interactuar conmigo y necesite algo de mí. Entonces, no es que lo hacía por un capricho, lo hacía porque es muy importante de quién yo soy. En octubre del año pasado, ahora está haciendo un año, llegué por primera vez al punto donde no pude más. O sea, aunque yo dedicara el 100% de mi tiempo, digo, una abrumadora parte de mi tiempo, no puedo contestar todos los mensajes. Y entonces eso me resultó muy... me desarmó. Porque de nuevo, no era una boludez para mí contestar. Era algo muy importante y no lo puedo hacer. Y después hay otro problema, que es que cuando vos ya tenés una cantidad de mensajes que no podés responder, no necesariamente dejás de responder lo que era menos importante responder. No respondés lo que no respondés. O sea, hoy yo estuve acá en Madrid, la verdad es que no agarré el celu digo, ni las redes prácticamente en todo el día. Un día mío que yo no miro es irrecuperable. Y mañana me voy a Zaragoza por el día y por ahí tengo un rato en el tren, pero tampoco voy a tener mucho tiempo. Yo no quiero estar acá pensando en... Entonces, reformulé un poco para ponerle una curita a mi identidad. Lo que dije es, me debo más. O sea, para mí es más importante estar acá, para ustedes que vinieron con mi cabeza full puesta acá, aunque me queden mensajes sin contestar de alguien que me escribe desde otro lado. No sé si me lo creo al 100%, pero me es una explicación que un poquito me cierra. ¿Qué necesito yo? Ayuda de Google. Ayuda de Google. Hay un montón, o sea, en el fondo, el que me escribe busca alguna cosa que tal vez yo puedo darle. Si Google identifica cuál es esa cosa y en base a un knowledge base le puede dar una respuesta, o sea, hay 3 categorías de mensajes. Mensajes que por ahí no hace falta que vea. También recibo mucho spam. Hay que encontrarla, separarla. Muchos mensajes que no requiere que yo lo vea. Sacámelo de la vida. Muchos mensajes que es muy importante que yo responda y responda ya. Si querés 4. Mensajes que es importante que yo responda, pero no son tan urgentes. Y después montones de personas que podrían beneficiarse de una respuesta mía, pero que no hace falta que la redacte yo. Ya sea porque me sugiera 2 o 3 respuestas o porque directamente identifique que la respuesta que elabora en base a mi cabeza tiene un suficiente tasa de confiabilidad para mandarla directo sin que yo la vea. Eso tiene que pasar. Y estoy esperando que lo hagan pasar. Entonces, sí, para mí es ese tipo de cosas las que me imagino. Yo lo puse en un ejemplo muy particular porque es una de las cosas que sufro yo, que es todo el tema de respuesta de mensajes, que por ahí no es un problema tan común. Digamos, para la mayoría de las personas, yo creo que no se imaginan el quilombo que puede llegar a ser la vida cuando te desbordaste de mensajes. Pero hay un montón de otros problemas que la gente tiene cotidianamente y que son recontra arreglables con estas herramientas. Y las próximas compañías billonarias, ya sea porque lleguen solas o porque te las compre Google en un billón, van a ser los que resuelvan ese tipo de problemas. ¿Qué hora es, Santi? No, era un 9 menos 20. Era un ejemplo de la pregunta 3. Ah, ok. Última. Andy, ¿querés hacer alguna pregunta? ¿No? Última. Elegí vos. No, hagan las 2. Vamos a hacer el juego que hacemos siempre en Baikal. Hagan los 3, pero elegís una. No me hagas eso, no. Son las reglas. Gracias. Hay compañías que son extremadamente aburridas. Yo hago software para que un laboratorio sepa que hizo el análisis 1, el 2, el 3, el 4. El software es lento. O sea, desarrollar el software es lento, pero no hay amenazas en eso porque no hay pibes en un sótano queriendo hacer un seguimiento de expedientes súper copado. Ahí se puede buscar ser exponencial, digamos, y desarrollar más rápido, mejor y captar mejor mercado. Voy a contestar muy breve todas. Muy breve. OfficeNet era eso. Un proyecto aburridísimo. Y buena parte de lo que conté hoy, si los que no conocieran la historia de OfficeNet, le pusimos un nivel de sofisticación a una cosa que era un bodrio que no lo podrías creer. Y lo hicimos exponencial desde el aburrimiento de un depósito. O sea, yo creo que a todos se le puede poner mucha cabeza y mucha pasión y hacerlo espectacular. Y me encantan los proyectos aburridos, O sea, los proyectos donde nadie está mirando.
Acá la gente del video te manda saludos por cambiarte de lugar. Ah, ok, perdón. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo va? Sí. Alejandro es mi nombre. Mi pregunta va básicamente a empresas, ¿no? En este nivel de, digamos, abrumador de competitividad de las compañías, sean pymes, medianas, grandes, en donde, bueno, necesitan incorporar la inteligencia artificial en sus procesos. ¿Cómo vos ves el nivel de maduración? Porque, bueno, la IA responde mejor, obviamente, de acuerdo a la calidad de los datos que la compañía tenga. Entonces, en esta velocidad competitiva que tienen las compañías, ¿cómo ves la maduración relativa de un mercado que va a gran velocidad como la IA y empresas que a lo mejor no están en la maduración de la calidad de sus datos, de su información? Esto es de lo que, cuando yo hago conferencias para compañías, es de lo que más hablo. O sea, las corporaciones tienen un problema gigante, que es cultural y metodológico y de incentivos. O sea, están atadas de pies y manos. Fíjate lo que le pasó a Google con Bard. O sea, no es culpa de Google, es recontra universal eso. Entonces, las compañías están diseñadas para ejecutar de manera consistente una fórmula que ya funciona. No para reinventar esa fórmula de manera constante. Y eso generó una cultura particular, un perfil particular de personas y esquemas específicos de incentivos para lograr eso, y lo hacen muy bien. Ahora, cuando te cambian completamente las reglas del juego y necesitas que el mismo equipo que estaba para jugar al waterpolo juegue al hockey, es un problema enorme. O sea, y no sé cómo lo vamos a resolver, porque si hay algo que es difícil de cambiar es una cultura, y porque la mayoría de las personas se sienten presionadas a hacer ahora algo distinto de aquello para lo cual fueron contratadas, distinto de aquello para lo que se sienten idóneas, pero además que constantemente cuando tratan de hacer eso les ponen palos en la rueda. Entonces, lo que yo muchas veces digo en las compañías es, para mí una de las mediciones clave de la posibilidad de sobrevida de una compañía es cómo reaccionan frente a los errores. No existe innovación sin error. Sí, porque era la lógica de siempre. Cuando ocurre un error, lo que se desata es una caza de brujas para tratar de identificar al culpable o buscar un chivo expiatorio. No importa ya más nada que hagas. O sea, queda clarísimo, o sea, que en una compañía grande nadie puede culparte por seguir haciendo lo que ya se venía haciendo o por tomar la decisión más conservadora. Si eso son las reglas del juego, estás frito. Y es la regla de juego en el 98% de las compañías. ¿Cómo vamos a desatar este nudo a tiempo? No lo sé. Pero esa es la razón por la cual incluso Google es susceptible a que startups constantemente les coman el asado. Ahí está este autor que les mencioné, que se llama Clayton Christensen, tiene 3 libros, Innovator's Dilemma, Innovator's Solution, Innovator's DNA, que básicamente son 3 libros contestando esa pregunta. O sea, es ¿por qué las empresas innovadoras y grandes no pueden innovar por los temas estructurales? Y los otros 2 libros son esencialmente, bueno, pero ¿cómo hacen para innovar? Y si te tengo que resolver la pregunta de 2 libros en una frase es, no pueden, tienen que hacer spin-offs. O adquisiciones. Sí, pero tenés que separar, o sea, el tipo lo que te dice es tenés que separar hasta el parking. O sea, no podés, no pueden depender de headquarters porque fueron. O sea, tiene que ser una descentralización extrema. No había leído los libros, pero opino lo mismo. Última, había una por ahí, última, ¿no? Sí. ¿Qué tal, Santi? Guillermo. Me meto plano humanidad, que por ahí sale un poco del contexto de las preguntas que estamos haciendo, pero a nivel humanidad tenemos un gran problema, somos casi 10.000 millones y eso nos está generando 2 problemas grandes hoy. Nos cuesta organizar la cosa pública, la democracia cada vez funciona menos, las alternativas de forma de regular la cosa pública, organizar la cosa pública no están muy claras tampoco, y siendo 10.000 millones cada vez cabemos menos en el planeta, manteniendo el nivel de vida, el estilo de vida que tenemos. Con este tipo de cosas que estuvimos charlando hoy, que nos estuviste contando, ¿ves alguna disrupción que pueda reenmarcar esos 2 problemas, mejorándolos o empeorándolos? Linda pregunta, me dejaste para el final.
Y yo encima dije que iba a contestar breve. No me pidas brevedad en esto. Tenés 15 segundos para... Es una opinión muy personal esta que te voy a dar, pero hace creo que un año o dos hice una columna, o sea, mis columnas de radio hay algunas que en el mes decido, bueno, voy a laburar tal tema y me pongo a laburar y las hago. Y hay otras columnas que van incubándose dentro de mí por años y que no me animo a hacer o no encuentro cómo hacer, y cada tanto paro del verbo parir una de esas, ¿no? Y una de esas para mí fue una columna que se llamó El futuro del capitalismo, donde básicamente yo lo que digo es que todo lo bueno que nos pasa y todo lo malo que nos pasa tiene la misma causa. Y arrancaba la columna dando un montón de estadísticas increíbles sobre la reducción de la pobreza. O sea, si uno mira el mundo en general, sacamos 40% de la población mundial de la pobreza en los últimos 70 años. La expectativa de vida subió creo que de 43 a 75. O sea, vos mirás las variables, lo que ha producido en mejora de la calidad de vida el mundo y básicamente el capitalismo, y es increíble. Ahora, la contracara de eso es el 1% de la población más rica controla el 50% de la riqueza del mundo. O sea, hay una estadística creo de las 200 compañías, hay dos, creo que no me acuerdo si eran como 2.1 millones de compañías en el mundo. Las 200 compañías más valiosas controlan 30% de la facturación mundial y emplean al 1% de la gente. O sea, un par de datos donde empezás a ver las contradicciones. Lo mismo que nos permite hacer cosas espectaculares, nos mete en bretes insolubles. Y por eso la postura de la columna era, o sea, vivimos el siglo XX en la disyuntiva capitalismo-socialismo. El socialismo cayó como, por lo menos como sistema, tal vez no como utopía, pero como sistema de verdad, países gobernados bajo la lógica. Pero no hay que confundir el fracaso del socialismo con el triunfo del capitalismo. Creo que no hay que resignarse a pensar que el sistema que tenemos hoy es el mejor sistema posible, porque tiene algunas cosas muy jodidas. Y cuando yo hice esa columna, me putearon mucho, o sea, acusándome de socialismo. Se puede criticar al capitalismo. Digo, tenemos que criticar al capitalismo, no podemos no criticar al capitalismo. La tercera pata que te decía de la contracara es el agotamiento de los recursos planetarios, la destrucción de ecosistemas, la extinción masiva de especies, el calentamiento climático. Digo, no podemos hacernos los giles. Lo mismo que nos permitió pasar de vivir 43 a vivir 75 es lo que puede hacer que en una de esas, en unos años, los océanos suban y nos muramos todos. Entonces, tenemos que inventar el poscapitalismo. Si seguimos bajo la lógica actual, seducidos y enamorados por las extraordinarias mejoras que el capitalismo sí produce, si esas mejoras nos hacen negar, como los negacionistas del cambio climático, o ignorar los riesgos, nos la vamos a poner. Y yo creo que ese es el desafío, y creo que hay poca discusión respecto de... O sea, yo leía la semana pasada, hubo un artículo que circuló mucho en ciertos círculos de Mark Andreessen, quizá el venture capitalist número 1 de Silicon Valley, que era un manifiesto por el tecnooptimismo. Yo tengo una gran admiración por Mark Andreessen, pero era un horror lo que está escribiendo ahí, desde mi perspectiva. O sea, era la típica cosa donde mostrar todo lo bueno que pasa te hace hacerte el distraído de todo lo malo que pasa. Yo le temo mucho al optimismo. Y creo que tenemos una dificultad gigante por delante de inventar un sistema que permita... o sea, hay una columna más que todavía no la estoy gestando y no la logro parir, que tiene que ver con toda una otra lógica económica, ya la lógica decrecentista. Hay varios referentes en España del decrecentismo, que es básicamente decir, el crecimiento económico es el problema. O sea, es una reacción, yo no creo que sea la solución, pero claramente como reacción al capitalismo es denunciar, o sea,
En la naturaleza nada crece indefinidamente. Nada. Lo único que crece indefinidamente es el cáncer, que en general termina matando a su host y entonces deja de crecer simplemente porque crece hasta que genera un colapso. Nada crece indefinidamente. Entonces, el planeta viene creciendo a una tasa de 2-3% anual, sin interrupción, ni siquiera en las grandes guerras. Creo que hubo una mínima recesión global en el 2008. Tuvo un año de recesión global en los últimos 80 años. Y si vos preguntas cuál es la meta de todos los ministros de Economía, del FMI, de las naciones, es mantener el crecimiento global. En algún momento tenemos que decir, ¿sabes qué? No. O sea, nada crece indefinidamente, todo lo que crece indefinidamente termina mal. Hay que empezar a pensar cómo bajamos o por lo menos estabilizamos la presión que le metemos al sistema. No soy un experto en eso, a pesar de que soy economista, pero para mí es uno de los temas más fascinantes. Traté de entrarle con esa primera columna, tengo otras que me están dando vueltas en la cabeza y son temas de los que son muy difíciles de hablar. En general, yo puedo hablar boludeces de cosas donde me siento tranquilo, o porque son poco importantes, o porque me siento que sé mucho, y si me dije una boludez me encojo de hombros, en cosas que creo que son muy importantes, y aparte donde yo no soy tan especialista, pero siento necesidad de hablar, me pongo una vara tan alta para animarme a decir algo que al final termino por ahí años sin decirlo. Santi, dos cositas. Una, es interesante la idea de esta que dijiste de estas mejorías, y es interesante muchas veces ver que esas grandes mejorías que estadísticamente existen y que es verdad que existen, muchas veces le sacás 2 cosas y queda poco de esa mejoría. O sea, a Buffett le sacás 4 inversiones y no lo conoce nadie. A la medicina le sacás los antibióticos, las vacunas y lavarse las manos, y de ese aumento de la esperanza de vida queda poco. Y a la disminución de la pobreza le sacás una persona en la historia y también queda poco. Es Deng Xiaoping, el sucesor de Mao, porque casi toda esa sacada de la pobreza de 500 millones de personas está explicada por China. Entonces, retomando un poco la pregunta, te quería hacer otra pregunta imposible para terminar bien arriba. Y nos fuimos a la banquina total con esto. Pero bueno, terminemos en la banquina, que está bueno. La planificación central no funcionó. Y el capitalismo es el sistema universal porque sabemos que los planes quinquenales estalinistas no funcionaron. ¿Podrían funcionar con la inteligencia artificial? Hay un muy conocido economista argentino que básicamente dice que el comunismo falló por falta de tecnología, que es Axel Kicillof. Axel Kicillof está convencido de que la economía planificada... Y ojo, tiene un punto. Imagínate una nación del tamaño de la Unión Soviética en una era sin comunicaciones. Ahora, vos hoy podrías tener sistemas de información donde realmente nada se haga sin que una entidad central se entere. O sea, a mí me horroriza, digo, me trae mucha reminiscencia. Ahora repartimos banderas rojas y nos vamos a Gran tomar Hermano. cerveza. Me trae mucha reminiscencia a Gran Hermano, y obviamente el miedo obvio de que semejante concentración de poder difícilmente termine llevando, que de hecho también es otra de las causas importantes. El sistema centralizado fracasó en buena medida por problemas de información, y en otra medida porque es muy difícil alinear atrás del bien común a una élite que después termina obrando en favor de sus propios intereses. Yo creo en los incentivos. Y me parece que la única salida... ahora, los incentivos se generan a partir de reglas de juego. Entonces, ejemplo, como no sé, los créditos de carbono. Si vos haces que realmente para una compañía... O sea, obviamente, si vos permitís externalidades, si yo puedo hacer mi negocio contaminando los ríos y el costo lo paso a un tercero, y la parte que yo absorbo de ese costo por ser uno más del mundo es infinitesimal en relación al beneficio que voy a contaminar. Ahora, vos me ponés crédito a una manera donde se vuelva rentable para mí resolver el problema, y lo hago. Entonces, cuando yo hablo del futuro del capitalismo, creo que el futuro del capitalismo es una variante del capitalismo, pero es una variante del capitalismo donde los incentivos estén mejor alineados. Ahora, reconozco que Kicillof tiene un punto.
y que un sistema centralizado con el nivel de comunicaciones y de información actual es un experimento como mínimo intrigante. No tendría ganas de estar en el país donde se pruebe. Pero concedo que en una de esas, qué sé yo. O sea, de nuevo, lo que más miedo me da no es que no se pueda hacer. Yo creo que tal vez es posible. Lo que más miedo me da es pensar que esa entidad centralizada va a obrar en pos del bien común. Bueno, te esperamos en Madrid entonces. Bueno, un lujazo tenerte, Gracias. Santi, acá. Muchas gracias. Entonces, guardamos las banderas rojas por ahora y los que quieran se toman una cerveza capitalista. Gracias.